Empezamos con esta primera clase del curso en streaming que hemos preparado para este curso y bueno, os quería comentar que durante estas clases que vamos a hacer semanal vamos a ir distribuyéndola con diferentes contenidos a lo largo del curso y como será una clase semanal vamos a realizar diferentes actividades instructivas para el trombonista. En el próximo día intentaré colgar en el blog, donde está todo el material, una especie de información de todos los contenidos que vamos a tener en el curso, de manera que sepáis más o menos cada semana qué vamos a ir haciendo en cada una de esas clases. Como ya os dije la semana anterior, esta primera toma de contacto fue para explicaros de qué va a ir las clases, cómo van a hacer, de qué forma. Y hoy dijimos que íbamos a hacer una clase dirigida solamente al calentamiento inicial de cada jornada de estudio. La semana próxima, por ejemplo, lo dedicaremos al entrenamiento. Y entonces yo quiero hacer un poco la aclaración de qué es eso de calentamiento y qué es eso de entrenamiento. Pues el calentamiento y el entrenamiento se diferencian en el tiempo que le vamos a dedicar a cada faceta. El calentamiento es un pequeño periodo de tiempo de unos 10 minutos donde nosotros vamos a preparar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pulmones, nuestra embocadura, nuestro cuerpo en general para una jornada de estudio o para un concierto, de manera que nuestro cuerpo y nuestra mente estén preparados para hacer esa actividad. Por tanto, solo son 10 minutos en la que intentaremos pues ver nuestra embocadura, nuestros labios, nuestra boca, la respiración, el sonido, en fin, una serie de detalles que vamos a ir viendo hoy en esta primera clase. El entrenamiento consiste en algo diferente porque ya es un periodo de tiempo mucho más largo, entre 50 y 60 minutos, donde vamos a entrenar pues, la articulación, vamos a entrenar la flexibilidad, escala, sonido, agudos, registros, diferentes ejercicios que nos sirven para un entrenamiento. Entonces quiero que diferenciéis el calentamiento del entrenamiento. Y en la clase de hoy solamente vamos a hacer un calentamiento. Es decir, lo que yo utilizo en mi trabajo diario durante 10 minutos es lo que hoy vamos a hacer en una clase completa de 1 hora. Por lo tanto, solamente va a ser ese calentamiento, ¿vale? En principio, el funcionamiento de esta clase vamos a ir haciéndolo de la siguiente forma. En un principio yo voy a ir explicando lo que es mi trabajo, cómo hago el calentamiento, cómo lo hago los ejercicios y explicándolos y cada 15 minutos o cada 20 minutos haré una pequeña parada para ver vuestros comentarios y intentar responderos a vuestras preguntas si es que las tenéis. ¿Vale? Bien, vamos a empezar primeramente con un calentamiento. Os dije también que había un material disponible en mi blog, de manera que ese material podéis utilizarlo y tenerlo previo a esta clase y poder ver qué contenido y qué material vamos a ir haciendo. Por lo tanto, el blog que yo tengo, que se llama Javier Llera, blogspot.com, en la pestaña de curso en streaming de trombón tenéis una primera clase, la clase número 1, donde pincháis y obtenéis el contenido de lo que vamos a trabajar hoy. Todas aquellas personas que lo hayan introducido, que lo hayan bajado, pues ya sabrán cuál es el material. No obstante, he intentado poner aquí una pequeña pantalla donde vamos a ir viendo qué vamos a ir trabajando en este ejercicio, ¿vale? Bueno, bien, en este primer ejercicio, como veis en pantalla, vamos a realizar una serie de estiramientos y preparar nuestro cuerpo. Primeramente haremos unos ejercicios en el que utilizaremos un estiramiento del cuerpo, de nuestro cuello, de los hombros, del tronco, de los brazos, de las articulaciones, de manera que prepararemos nuestro cuerpo para estar en condiciones óptimas para tocar el trombón. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Pues porque nuestro cuerpo va a estar sometido a un trabajo físico de mucha actividad, de mucha energía y pasamos 1, 2, 3 horas estudiando y nuestro cuerpo tiene que estar preparado. Es como un deportista. Un deportista no puede entrar a un partido sin un calentamiento previo. Y nosotros tenemos que hacer un calentamiento previo muy corto. Entonces,
el movimiento de los estiramientos son importantes. Vamos a estirar el cuello, vamos a estirar los hombros, el tronco, como decía, y luego también haremos un estiramiento de la propia embocadura. Y a partir de ahí ya iremos trabajando haciendo estiramientos en los labios. Entonces, el primer ejercicio que os pongo aquí, si lo veis bien en esta pantallita, son unos ejercicios del movimiento del cuello. A ver si aparece bien aquí. Perdonad, que se ha ido la pantalla. Ahora, aquí, perfectamente, vemos estiramientos del cuello. Haremos un estiramiento para ver el movimiento de las cervicales. Haremos izquierda, izquierda, derecha, estiramiento, izquierda, derecha. Haremos un ejercicio de rotación por completo, intentando pegar la cabeza al máximo del tronco y girándola. En sentido contrario, giro de derecha, giro de izquierda, al máximo, intentando estirar al máximo nuestro cuello. También haremos otros ejercicios donde cogemos con la mano la cabeza y estiramos hacia aquí para notar esta tensión. Haremos otro al otro lado. Lo repito, para notar esta tensión de aquí. Estiramos con la mano. Bien. Una vez que hemos hecho este ejercicio, vemos que en nuestro cuello se nota con ciertos estiramientos que se han forzado con la columna vertebral por la parte de arriba y las cervicales, ¿de acuerdo? Es muy importante el cuello porque vamos a tener una tensión en nuestro cuello a la hora de tocar y es importante que esté estimulado. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio de los hombros, que también lo pongo en este siguiente apartado. Ahí haremos una serie de ejercicios y de movimientos con el hombro hacia arriba, hacia atrás, el otro hacia atrás. Haremos ejercicios en todo el sitio hacia atrás, dando la vuelta entera por el brazo. Brazos en cruz, haciendo ese giro también, aleteando también, hacia arriba, hacia abajo, siempre intentando tensar el músculo al máximo, probando un estiramiento. Cogemos las manos y hacia arriba, estiramos al máximo, intentamos otro al máximo también, estiramientos también hacia el tronco, hacia abajo. Buscamos una posición siempre cómoda también. En fin, cualquier movimiento que hagamos que forcemos nuestro cuerpo hacia todos los sentidos, hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba y abajo, de manera que estiremos y despertemos en nuestro cuerpo para empezar a tocar. Bien, el siguiente ejercicio que haremos, también os lo pongo en esta pantalla, haremos unos ejercicios de estirar nuestros brazos. De manera que haremos un ejercicio con nuestro codo hacia atrás y estiraremos al máximo para notar una tensión aquí, la tensión, el estiramiento. Otro más también hacia aquí. Otro ejercicio que podemos hacer también es cruzar nuestro brazo y tenerlo estirado al máximo. Otro ejercicio hacia el otro lado. Bien. Posiblemente también otro de los ejercicios también es con las manos y las muñecas, todas las articulaciones, el codo, de manera que todas esas articulaciones también las podemos hacer. Las manos, todas estas articulaciones. A mí ya me están crujiendo las articulaciones, de manera que las estamos estirando, ¿vale? Muy bien. Bien, a continuación haremos otro ejercicio que veis en esta pantalla también. Vamos a hacer ya un ejercicio con el estiramiento de la embocadura. Bien.
Este ejercicio consiste en estirar todos los músculos de nuestra embocadura. Todos los que forman la cara, el músculo, el orbicular, como veis en esta indicación. Vemos ahí todos los músculos de la cara. Bien, el primer estiramiento que yo voy a hacer en los músculos de la cara también es un estiramiento muy importante y que debemos hacer todos los días. ¿Por qué? Porque los músculos de la cara intervienen directamente en la forma de tocar. Y si nuestra embocadura está bien estimulada, bien estirada, podremos tener unos músculos muy activos, muy productivos durante toda la jornada de estudio. Primeramente vamos a intentar hacer movimientos de estiramiento de la embocadura. Desencajamos la mandíbula. Y mientras hacemos un ejercicio con varios sonidos, estiramos. Incluso estimulamos con un masaje nuestra embocadura, de manera que activemos los músculos de la embocadura. Bien, después de esto pasamos ya al primer ejercicio de la interpretación, ya con la boquilla. Bien. Si veis, este primer ejercicio va a consistir en una vibración del labio, una vibración desde el registro grave al registro agudo, sin un sonido determinado. Es una vibración que haremos para estirar el labio. En los ejercicios que os pongo en la pantalla, que todos tenéis en los apuntes, veis un ejercicio. Como veis, podemos hacer este ejercicio desde un sonido determinado. Yo tengo aquí el piano, donde vamos a hacer con el piano, el sonido nos va a dar la afinación. Bien, estos primeros ejercicios que haremos es para estirar el labio en una vibración. No utilizamos ni boquilla, ni trombón, ni nada, solo el labio. Hemos dicho una vibración de labio solamente. Lo repito una vez más. Bien, es un ejercicio fácil, sencillo y que nos va a ayudar para trabajar la primera embocadura del primer momento, los primeros 5 minutos de trabajo. A continuación, haremos otro ejercicio que también os lo indico en esta pantalla, que esos son unos ejercicios donde ya vamos a utilizar la boquilla o el up sound, como yo voy a utilizar en este caso, ¿no? Es un ejercicio donde haremos glissando totalmente desde el principio al fin, ¿vale? Vamos a intentar hacer una octava.
fa, do, la, fa, englissando. Y vamos a intentar no usar la lengua, usar la boca al máximo de apertura, muy abierta, y glissando. Y siempre empezamos desde un registro cómodo, un registro medio, por en este caso he empezado en el fa, y haremos glissando hacia abajo, para que no forzar la embocadura en un primer momento en la tensión en un registro más agudo. Siempre empezamos de medio hacia abajo. Y ahí voy intentando bajar hasta el máximo registro grave que yo pueda. De manera que lo hagamos fácil, cómodo, con un soplo sencillo y sin forzar la embocadura. La boca muy abierta y la columna de aire continua. Y bajamos hasta donde podamos llegar, al máximo registro. Entonces bajamos de forma cromática, semitono a semitono, cada serie para bajar al máximo que podamos. Bien, este ejercicio al principio puede ir muy bien para tomar contacto con nuestra embocadura, con nuestra columna de aire, con nuestra vibración, para encontrarnos en nuestro sonido, qué vibración tenemos, cómo va el aire, qué capacidad de aire tenemos, la vibración. Y al fin y al cabo este ejercicio es un estiramiento, como hace cualquier deportista cuando va a empezar una jornada de trabajo. Es un estiramiento, pero ya lo hacemos con la boquilla. Yo en este caso utilizo el Up Sound, que es una herramienta que me ayuda mucho para calentar sin necesidad de tener que tocar el trombón. Lo podía hacer también con la boquilla. Pero ya me he acostumbrado al Up Sound porque es un aparato que te ayuda a tener la sensación más parecida al trombón. En otra ocasión también podemos utilizar un tubo. ¿Veis que con el tubo hacemos lo mismo? Pero en fin, yo opto por utilizar el Up Sound, que es una herramienta que me ayuda a mantener la misma sensación que en el trombón. Y la vibración es muy parecida a la del trombón. Sin embargo, con la boquilla no, porque en la boquilla no tenemos un tubo que nos continúa. Sin embargo, el Up Sound sí que continúa la sensación y además es un aparato que reduce la sonoridad y no molestamos a nadie. Bien, como decía en un principio, vamos a intentar hacer un chequeo mientras estamos haciendo el ejercicio y vamos a intentar descubrir cómo está nuestra embocadura, cómo está nuestro labio, la musculatura, el sonido, la vibración, nuestra capacidad, y en ese primer estiramiento, calentamiento que le llamamos, pues vamos a preparar la embocadura. No estamos todavía estudiando el trombón, estamos todavía calentando. Como he dicho en un principio, este calentamiento son solamente 10 minutos, aunque yo en esta clase la ocuparé durante 1 hora para explicar lo que yo hago durante 10 minutos, que ya hemos hecho antes el calentamiento del cuerpo y ahora de la embocadura. Otro ejercicio que os pongo también en este aparato
Es un ejercicio, está aquí. Para ir variando, haremos el mismo ejercicio, pero hacemos quinta, intervalo de cuarta y de quinta. En este también ejercicio, que es muy parecido al anterior, en el anterior hacemos el acorde completo del arpegio, en este caso haremos solamente la cuarta y la quinta del arpegio. Nos ayudamos del piano para tener una afinación bastante correcta y así no falsear mucho la afinación, porque muchas veces con este instrumento, con esta boquilla, no podemos afinar todo lo real que se debe, ¿no? Entonces nos ayudamos de un piano también. También, como decía al principio, esta afinación ya la tenemos que intentar memorizar, la sensación que tenemos al tocar, los labios, la embocadura, todo eso. El ejercicio anterior y este son muy parecidos, por lo tanto, un día podemos hacer uno y otro día podemos hacer otro, de manera que no nos cansemos de rutina del ejercicio, cada día el mismo ejercicio, sino que podemos variar. E incluso vosotros podéis intentar crear otros ejercicios que sean parecidos y similares. Pero repito e insisto en que este ejercicio hay que hacerlo desde el principio glissando y en sentido descendente, para no forzar la embocadura a un estiramiento forzado, sino que la embocadura la vamos a hacer de forma natural hacia abajo, cómoda, para buscar una vibración, una columna de aire en el principio y no forzar la embocadura. Ese es el objetivo principal del calentamiento, no forzar. Sepamos que es un estiramiento de los músculos y para después empezar a hacer un entrenamiento y después estudio de métodos, obras y demás cosas. Pero en principio es un estiramiento. Bien, después de este ejercicio tenemos otro ejercicio en el que vamos a ver, a partir ya de este ejercicio, sí que vamos a utilizar ya el instrumento. Bien, este ejercicio, este ejercicio es igual que el de antes, muy parecido, pero ya vamos a intentar buscar ya la subida al principio. Ya hemos calentado, ya tenemos los primeros sonidos y ahora lo que vamos a hacer es intentar ya una pequeña subida. Un intervalo descendente y volvemos a la misma nota. Bien, vamos a hacer una pequeña parada, porque a partir de ahora ya haremos otros ejercicios ya con el instrumento y lo que sí voy a hacer es un poco intentar ver vuestros comentarios para ver cuáles son vuestras impresiones, vuestras inquietudes y demás cosas. Bien, vamos a ver diferentes comentarios. Son comentarios de saludos, principalmente todos los que hay aquí. Sí, bueno, yo doy también las gracias a todos los que estáis aquí, porque realmente para mí es muy motivador tener gente que sigue estas clases y la verdad que voy a preparar siempre contenido que os interese a todos vosotros. Bien, voy a resumir un poco el principio de este objetivo, del objetivo del calentamiento inicial.
Hemos dicho que el calentamiento lo diferenciamos del entrenamiento, como un deporte. Cuando un deportista va a jugar un partido, hace un pequeño calentamiento y se lanza al partido. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un calentamiento previo, que hemos dicho que es un calentamiento de todas las articulaciones del cuerpo, que interviene del cuello, de los hombros, del tronco, de los brazos, de las articulaciones, de nuestra embocadura y los primeros ejercicios de vibración de los labios. ¿Por qué hacemos esto? Porque realmente si nosotros no hacemos este calentamiento de todo el cuerpo y vamos directamente a tocar, podemos tener riesgo de padecer el día de mañana graves lesiones. Porque realmente el cuerpo tiene que buscar un cierto equilibrio. Y nosotros cuando estamos tocando el trombón sabemos que ejercitamos mucho movimiento con el brazo derecho y con el brazo izquierdo sujetamos el trombón y aquí hay mucha rigidez para sujetar el trombón. Entonces el cuerpo está descompensado. Entonces buscamos un equilibrio. Tantas horas tocando con el cuerpo descompensado es necesario que volvamos a reactivar la musculación, las articulaciones para que no caigamos en esas lesiones. Hay muchos músicos que después de muchos años de estudio, muchos años, tienen graves lesiones de espalda, lesiones en el hombro, en el cuello, en fin, una serie de lesiones que a la larga le impiden tocar el instrumento y en muchos casos para toda la vida, porque hay lesiones irreversibles. Y lo que se trata es de tener una actividad física en nuestro cuerpo bastante acorde a lo que vamos a hacer. Pasamos muchas horas tocando el instrumento, muchas horas que pasamos de pie, muchas horas moviendo la vara, y el cuerpo debe estar, digamos, equilibrado. Tiene que tener una compensación con todos los músculos y realmente sacarle provecho a todas esas horas de estudio. Pasamos muchas horas de estudio y si llegamos después de ya tener un perfeccionamiento instrumental y nos ocurre una lesión, pues vaya pena, ¿no? Porque yo me tiro 10, 15, 20 años perfeccionando el trombón, tocando muy bien y de pronto tengo una lesión que me impide tocar. Pues, ¿por qué? Porque quizás no he cuidado mi cuerpo. El cuerpo lo debemos de cuidar al máximo. Entonces, estos calentamientos que son rutinarios, cada día hay que hacerlo un poco para acostumbrar a nuestro cuerpo. Y incluso después de una o 2 horas de estudio, hay que descansar otra vez el instrumento, dejarlo y volver a mover el cuerpo para equilibrar de nuevo y continuar en el estudio. Bien. La respiración, me preguntáis también los ejercicios de la respiración. En esta clase no vamos a hablar de respiración. Habrá otra clase donde hablaremos de la respiración. Hoy solamente haremos una clase de estiramiento y de calentamiento. Como tenemos clase durante todo el curso, durante todo el año, hay más de 40 clases semanal, o sea, 40 clases durante el año, tendremos tiempo para hablar de todos los detalles. La respiración la hablaremos en su momento. Hoy simplemente he comentado que cuando empezamos el calentamiento, sí que voy a controlar el aire que utilizo. Ya estoy trabajando el aire. Entonces, en esta primera toma de contacto con mi estudio diario, también estoy haciendo cosas de respiración. No solamente estoy hablando de la embocadura, ni de las articulaciones, ni del estiramiento del cuerpo, sino también de la respiración. Porque tengo que activar la respiración. Los músculos de diafragma es importante que los activemos también. O sea, reactivamos todo el cuerpo. Pues la respiración también. Y la respiración tiene una serie de músculos de la respiración que los tenemos también que activar. El diafragma, que es el principal músculo, los músculos abdominales, los músculos intercostales, todos los músculos de la respiración los tenemos que activar en este primer calentamiento. Agotamos todo el aire. Y vamos continuamente trabajando también la toma de aire. Bien,
Otra de las cuestiones que también me estáis preguntando es por qué no vamos a mover la embocadura. Y yo siempre sugiero que no movamos la embocadura a la hora de tocar, porque la vibración que tengamos en nuestro labio, si hay movimientos a lo largo de la embocadura, se puede interrumpir, se puede entorpecer. ¿Veis la vibración que yo tengo en los labios? Cualquier movimiento... Cualquier movimiento que afecte a la embocadura puede ocasionar en el instrumento una distorsión del sonido, un corte o un fallo a la hora de tocar. Entonces, yo soy partidario del mínimo movimiento. Por lo tanto, el principio del ejercicio de la embocadura, hacemos un intervalo de cuarta, de tercera mayor, tercera menor, y la octava que hacemos sin movimiento en la embocadura. Incluso cuando he hecho el ejercicio de fa, do, fa, que bajamos englissando una cuarta y subimos una cuarta, también intento no mover la embocadura. Es importante no mover la embocadura, porque yo siempre intento que esta inamovilidad de la embocadura me va a facilitar que la vibración sea impecable, perfecta, que vayamos siempre con un sonido perfecto, que no haya nada que distorsione el sonido, la vibración a la hora de tocar. Entonces yo soy muy partidario de la no vibración, el no mover la embocadura al cambiar de registro. La tensión, me pregunta Manuel Aníbar, me pregunta quería saber sobre la tensión en el cuerpo que uno tiene que tener al tocar. La tensión, hay que tener mucho cuidado con la tensión, porque la tensión nos puede perjudicar a la hora de tocar. La tensión solamente es la actividad muscular, es decir, yo tengo una actividad muscular con la respiración. La tensión muscular es la que utilicemos en nuestro propio movimiento, en el movimiento del músculo que vaya a lanzar el aire, o la tensión muscular en la vibración. Ahora mismo hay aquí tensión muscular, pero es la tensión que provocamos cuando vamos a mover el labio. El cuerpo tiene que estar relajado. La relajación del cuerpo es muy importante, porque si nosotros tenemos tensión en todo el cuerpo, a la hora de tocar siempre vamos a tener muchas dificultades para avanzar en el instrumento. No debemos tener tensiones, solamente la propia actividad muscular. Es decir, ¿qué tensión tengo que yo tener en el cuerpo cuando voy a tocar el trombón? En esta tensión, pues aquí no hay que tener tensión, simplemente el instrumento lo sujetamos y el brazo derecho tiene que estar muy flexible, el cuerpo tiene que estar muy relajado, solamente la tensión que utilizamos para enviar el aire. Esa tensión que empleamos para tocar. No hay ninguna tensión, ni tensión en el cuello, ni tensión en los hombros, ni tensión en ningún sitio. El diafragma tiene que estar tenso. ¿Por qué? Porque es un músculo que impulsa el aire, pero solamente el diafragma. No vamos a tener los brazos tensos, rígidos, y todo eso de esa forma. No, tenemos que tener una relajación corporal muy grande. Relajación. La tensión solamente la que vamos a utilizar en el ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta más que vamos a ir viendo? Bien, bueno, vamos a seguir pasando al siguiente ejercicio
donde ya seguimos todavía en estos primeros 10 minutos, ¿vale? Aunque la clase, como decía, es una clase de 1 hora, pero la vamos a dedicar a la explicación del calentamiento. El siguiente ejercicio, lo que yo también quería, digamos, ver un poco es, mientras yo hago estos ejercicios, lo importante es que hagamos un chequeo de nuestro cuerpo. Vamos a controlar la columna de aire, vamos a controlar la respiración, vamos a ver qué capacidad pulmonar. Si yo hago una serie de 10 series de un ejercicio, pues la respiración en cada serie tiene que ser siempre igual, la misma. Tengo que tener también en cuenta el control de la velocidad del aire, la tensión, la presión, la temperatura de la columna de aire. Luego también voy a ver cuál es la calidad de la vibración, la calidad del sonido, el labio, cómo está respondiendo, si tengo el labio bien o no lo tengo bien, si creo que voy a tener un día malo, porque el labio puede estar perezoso, la lengua, en fin, movimientos que hay que tener controlados también para empezar. También voy haciendo un chequeo de cómo está mi emisión. Si yo hago este ejercicio, pues voy viendo a la misma vez que estoy haciendo el calentamiento, el estiramiento, voy a observar todos los elementos que intervienen en el ejercicio. Me estoy observando la boca que está muy abierta. La lengua no la uso en un principio. ¿Por qué? Porque quiero que la columna de aire salga con una columna grande de aire y con una velocidad cálida, una velocidad amplia, sonido cálido, y entonces la boca muy abierta. Me estoy chequeando, estoy viendo en ese momento. En este momento estoy viendo que la columna de aire, el sonido, estén compactos desde el principio hasta el final, que me responde el aire y que la capacidad de pulmonar que he hecho en cada serie me va funcionando. Daros cuenta que este ejercicio vamos a ir de más a menos, o sea, del más agudo al más grave. Por lo tanto, mientras más vamos al grave, más aire necesitamos. Por lo tanto, necesitamos utilizar y pensar en el aire. Voy cada vez más hacia el grave, necesito más aire. Por lo tanto, tengo que seguir en este primer chequeo que voy haciendo, tengo que también ver cómo es el sonido, cómo es la respiración, cómo es el aire, cómo aguanto el ejercicio, ¿vale? Porque es muy fácil hacer desde arriba. Aquí utilizamos menos aire que en el grave. Se me va mucho más aire en este ejercicio grave. Por lo tanto, el paso paulatino de cada serie tengo que ir administrando muy bien el aire y consolidando la capacidad pulmonar durante todo el ejercicio. Bien, entonces es importante que hagamos un chequeo mientras hacemos este calentamiento. El chequeo de todos los elementos que intervienen en el trabajo diario, ¿vale? Bien, vamos a continuar otro ejercicio ya, que os lo pongo aquí también, en el ejercicio. Bueno, insisto también en que todos los ejercicios que vamos a hacer son ejercicios que están colocados en mi blog. Por lo tanto, aquí hoy os pongo esta pequeña pantalla para aquellos que no lo tengáis y podáis trabajar conmigo estos mismos ejercicios, ¿vale? Ya si utilizamos el instrumento, todavía estamos en estos primeros 10 minutos del calentamiento. Le pongo el metrónomo a 60 y voy a utilizar 2 respiraciones al principio.
Como veis, este primer ejercicio ya con el trombón es un ejercicio en el que voy a poner ya en funcionamiento la capacidad pulmonar, voy a poner en funcionamiento la boca en la máxima apertura, la columna de aire, la continuidad, la proyección del sonido, la proyección de la columna de aire con mucha continuidad. Y ya me voy a observar cómo suena, qué sonido quiero tener, cuál es el sonido ideal que quiero buscar. Y todo eso lo voy a hacer en el calentamiento. Estoy todavía calentando, no estoy estudiando el trombón, estoy calentando. Tengo que buscar ese sonido que yo necesito, esa sensación de comodidad, de soplo fácil. Y como decía también, en este ejercicio inicial del calentamiento que hago, no utilizo la lengua, porque la lengua es un músculo que cuando vamos a articular se pone delante en nuestra boca y ya obstaculiza la columna de aire. Y a mí lo que me interesa es tener la boca muy abierta para conseguir un sonido continuo, un sonido cálido, un sonido amplio, con un timbre bonito. Entonces, al principio a mí la lengua me está dando problemas porque está ya siendo un obstáculo para la columna de aire. Entonces, en estos 10 primeros minutos, con la boca abierta, sin utilizar la lengua, vamos a crear en nuestra cabeza una imagen de una embocadura muy abierta, sin la lengua que nos está obstaculizando, y esa imagen que vamos a crear de nuestra embocadura sin la lengua es la que vamos a tener luego en toda la jornada de estudio. Luego sí utilizaremos la lengua hay que utilizarla por supuesto, pero en un principio yo no la utilizo para buscar la sensación de un sonido amplio, cálido, y esa es la sensación, esa es la postura de la boca que tengo que tener en los siguientes ejercicios, ¿vale? Como me he dicho, también puedo hacer el mismo ejercicio intentando hacerlo de una sola respiración, y así ya me obligo a forzar más la capacidad de la respiración. Ya voy notando más necesidad de aire, por lo tanto voy a forzar más mi capacidad de aire. Y así sucesivamente hasta el máximo que pueda llegar con la respiración y con el registro grave. ¿Bien? Bueno, y una vez que ya he conseguido esta primera toma de contacto con el instrumento, que ya he calentado bien, intento hacer el mismo ejercicio, pero más rápido. Es el mismo ejercicio que estamos haciendo antes. Y ya voy activando la velocidad en el ejercicio y ya me voy preparando porque a partir de ahora ya voy a empezar el entrenamiento.
de la jornada de estudio. Y en este entrenamiento, porque yo ya tengo el cuerpo calentado, la embocadura calentada, la columna de aire, la capacidad de aire ya la tengo al máximo, el sonido ideal que quiero ya lo tengo también, entonces ya pasaría al entrenamiento, ¿vale? Que eso es una cuestión que la veremos la semana que viene. ¿Cuál es el entrenamiento que vamos a hacer con el trombón? Por lo tanto, en esta clase de hoy, como hemos dicho, es un calentamiento, un estiramiento, una puesta a punto, un chequeo para empezar el entrenamiento duro de verdad, que sería ya la hora siguiente de estudio. Bien, podemos hacer ejercicio también, es el mismo ejercicio, o otro que nosotros busquemos, el mismo ejercicio de antes, el que he hecho ahora, ¿vale? Os lo pongo aquí. También podemos utilizar el metrónomo, ya a una velocidad mucho mayor. Hoy también utilizar el mismo ejercicio de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Bien, vamos a continuar con algunas preguntas que hagáis antes de terminar, ¿vale? Vamos a atender algunas de las preguntas que vais haciendo aquí. Ahora sí que podéis preguntar para ver qué dudas tenéis, qué inquietudes, si alguna cosa no ha quedado clara de lo que es el calentamiento que yo realizo, ¿vale? Voy a intentar poner la pantalla para contestaros a todos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Algunas dudas? Bien, alguna pregunta de Ángel Domínguez. Me pregunta en qué momento empiezo a trabajar el registro agudo. El registro agudo no lo empiezo en el calentamiento. El calentamiento, como os he dicho en principio, es un estiramiento de los músculos que intervienen en la ejecución instrumental. Total, el registro agudo lo empiezo a trabajar en el entrenamiento. Entonces, la próxima semana, la semana que viene, haré una clase donde explicaré cuál es mi entrenamiento diario, donde tengo que hacer ejercicios de flexibilidad, ejercicios de articulación, de picao, ejercicios de escalas, ejercicios de registro grave, de registro agudo, y en ese momento pues empiezo a meter el registro agudo. Por lo tanto, el registro agudo ocupa un espacio en el entrenamiento. En la siguiente hora de trabajo lo utilizaré quizás hacia la mitad, después de haber hecho escalas, de haber hecho flexibilidad, pues haré ejercicios de agudo.
pero no en la fase de calentamiento, porque desde el primer momento yo no puedo empezar ya con una tensión muy fuerte en la embocadura. Yo no puedo empezar directamente a tocar el bolero de Ravel. No puedo directamente hacer ese agudo, aunque me sale, ¿vale? Pero desde el primer momento tengo que empezar con un registro cómodo, del registro medio hacia el grave, tal y como son los ejercicios que os he puesto en esta primera clase. Siempre empiezo en un registro cómodo, glissando hacia abajo, boca abierta y sin lengua. Por lo tanto, en el calentamiento no realizo agudos. Los agudos los utilizaré después. Haré ejercicios de agudos, pero no en este momento, ¿vale? Por lo tanto, no sé si queda contestada tu respuesta, Ángel Domínguez. Bien, más preguntas. ¿Qué te puede pasar, Pablo? ¿Qué te puede pasar si no calientas? ¿Te puede perjudicar? Pues un día no, dos tampoco, pero a la larga, si no haces un calentamiento, pasa factura. He dicho al principio que las lesiones de los músicos son muy habituales. Y lo que yo ya por mi experiencia que tengo he visto muchos músicos que después de 15 o 20 años de trabajo, de alto perfeccionamiento, de muchas horas tocando el instrumento, cuando ya realmente lo dominan, les sale una lesión en la espalda, en la muñeca, en el cuello y no pueden tocar. Y eso es una gran pena, después de invertir tantas horas de tu vida en estudiar y cuando perfeccionas ya tienes una lesión. Entonces creo que por un día que no lo hagas no pasa nada, 2, 3 no pasa nada. Pero sí que es cierto que tenemos que hacer un calentamiento todos los días, ¿vale? Porque esto es una rutina que hay que hacerla. Siempre pongo el ejemplo del deportista. El deportista cuando va a hacer un partido siempre calienta. Cuando va a un entrenamiento siempre calienta. Cualquier deportista. Entonces tenemos que fijarnos en los deportistas. Ellos son un gran ejemplo que nosotros debemos de seguir. Tened en cuenta también que la musculatura de nuestra embocadura son músculos que van a intervenir en hacer un trabajo muy importante, la vibración. Ese trabajo muscular lo realizan unos músculos que son muy pequeños, no son como los de los brazos ni de las piernas, pero son músculos que como tal tenemos que trabajarlo. Por tanto, es importante calentar, estimular el cuerpo también para que no tengan lesiones. ¿Más preguntas? Cristian Alan me pregunta que cómo se logra mantener perdón, se me ha ido la pregunta. Que cómo se logra... perdonad. Alan, se me ha ido la pregunta. Daniel Martínez me pregunta que siente que necesita mucho aire y qué tiene que hacer. Y cómo utilizarlo. Ya explico en esta clase que yo hago una serie de ejercicios y en cada una de esas series que voy hacia el registro grave voy intentando ampliar mi capacidad de respiración. Por lo tanto, un estudio también y un trabajo diario que también hay que hacer es aumentar la capacidad de la respiración. También en otra clase hablaremos de la respiración, de cómo aumentar la capacidad de la respiración. Pero en este primer inicio de calentamiento hago un chequeo de mi respiración, de mis pulmones, para saber cuánto ahí tengo. Y entonces, desde un registro medio hasta el grave, voy a ir necesitando obligatoriamente cada vez más aire, porque el registro grave pide más aire. Entonces yo lo que tengo que es intentar superándome cada día en mejorar, en ampliar esa capacidad. No se consigue de un día para otro, pero sí de un año para otro se consigue grandes avances en la respiración. Ender Froilán Castañeda me dice, ¿este ejercicio puede llegar a tener una buena embocadura? Pues yo te estoy hablando de mi experiencia. Si cuidamos la embocadura, si trabajamos la embocadura, si hacemos ejercicios correctos, no tiene por qué ir mal. El problema puede venir cuando utilizamos ejercicios que no son correctos, ¿vale? Entonces, si utilizamos ejercicios correctos, estaremos muy bien. Elvis Leo me dice... ¿Cuál es el tiempo mínimo de calentar antes de una presentación? Pues realmente el tiempo que tú necesites para calentar. Tú tienes que saber cuándo estás en condiciones óptimas para tocar. Yo si tengo que hacer un concierto, con 10 minutos que haya calentado es suficiente. Porque en esos 10 minutos voy a intentar poner en funcionamiento mi embocadura, mi articulación, mi lengua, mi sonido y todo, ¿vale? Claro que esos 10 minutos ya
hay un trabajo previo de muchos años. Yo todos los días toco 2 o 3 horas el trombón, 2 o 3 horas el trombón, y ese trabajo ya me está teniendo en forma diariamente. De manera que mañana caliento 10 minutos y estoy perfectamente para tocar. Por lo tanto, 10 minutos es suficiente para calentar. Javier Guerra me pregunta que tiene un inconveniente con su embocadura en el momento de hacer ejercicios de vibración. Mi aire no va de frente, sino va hacia abajo. ¿Qué me puede recomendar para ayudar en estos ejercicios? Intentar controlar, porque al fin y al cabo el movimiento lo vamos a controlar con la mente. Si nosotros tenemos un movimiento de nuestra embocadura que nos lanza el aire hacia abajo, tenemos que pensar que vamos a ir hacia arriba. Yo tengo el aire hacia abajo. Intentar mover y saber que el aire puede ir hacia arriba y hacia abajo. Perfectamente tenemos que saber que nuestra columna de aire tiene que ir recta, continua hacia adelante. Y eso hay que entrenarlo. Pensar con nuestra mente cómo podemos utilizar la columna de aire para que vaya recta. Es un entrenamiento mental. Hay gente que no sabe hacer un ejercicio y se vuelve loco para resolverlo, y entonces lo que hay que es buscar una fórmula mental. Hay que pensar cómo vamos a hacer ese ejercicio. Si el aire se te va hacia abajo, pues practica todo lo contrario, practica hacia arriba, para que haya luego un equilibrio en el centro. ¿Vale? Esa es la pregunta de Javier Guerra. ¿Alguien más que quiera preguntar sobre todo esto? Vamos a ver más comentarios. A ver, Jaco, ¿en los registros más graves se tiene que mantener la embocadura o si se puede mover? Yo he dicho al principio que para mí me va mucho mejor el no mover. Es cierto que hay ciertos pasajes que hay que mover, ¿no?, en la embocadura, pero mientras menos movamos es mucho mejor. Yo puedo hacer ejercicios de calentamiento para ver si la embocadura la estoy moviendo. El movimiento que procuro hacer es el mínimo. Pero es necesario, hay un escalón muy grande entre una octava y hay que mover algo. Pero intentar practicar el menos movimiento. Ese movimiento mínimo hay que intentar evitarlo, pero mi filosofía es no mover, ¿vale? No mover en lo menos posible. Yo hago una escala. Intento procurar que sea la misma posición. Y he hecho 2 octavas, ¿vale? Por lo tanto, intento no mover, ¿vale? Es lo más importante que yo procuro siempre, no mover. Pero simplemente es evidentemente que hay que mover. Fijaros cuando yo hago un movimiento de flexibilidad de un trino. Hay un pequeño movimiento, ¿vale? Pero son movimientos musculares de tensión del punto de vibración, ¿vale? Eso en otro día hablaremos, en otra clase hablaremos de los movimientos de la embocadura que debemos intentar hacer o no hacer, ¿vale? No sé si sale la pregunta de Jaco. Martín Luna, de Chiapas, en México, me pregunta inconvenientes en la articulación rápida. Mi lengua tiende a retrasarse en la proyección de la articulación. ¿Por qué retrasa la lengua? Porque la lengua es un músculo que hay que trabajar diariamente. Vale, hoy no es el momento de hacer articulación, pero para ti en esa pregunta la lengua es como un músculo que hay que trabajarlo diariamente. Si ahora tenemos una velocidad lenta porque no trabajo mucho, ese trabajo diario de lengua es un ejercicio que
forma parte del entrenamiento. Si yo tengo que entrenar articulación, si tengo que entrenar picado, doble picado o cualquier otra articulación, es un entrenamiento, tengo que dedicarle un tiempo exclusivo, ¿vale? Hoy hemos hecho el calentamiento, por lo tanto, si la lengua va lenta es porque necesitas ejercitarla todos los días. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Germán V me dice que siempre trata de calentar antes. Mi pregunta es, después de tocar, ¿hay ejercicios para soltar el labio? Sí, eso es también otra de las cosas que viene bien que la preguntes, porque después de, como cualquier deportista, después de un partido, después de una carrera, hay que hacer un estiramiento para que ese músculo no se quede engarrotado, ¿no? Por lo tanto, sí que hay que relajar después del calentamiento. O sea, perdón, después de la jornada de estudio. Si tú echas 1, 2, 3 horas de estudio, el labio ya está muy cansado y cuando terminemos hay que volver a hacer los mismos ejercicios de estiramiento. Un masaje en nuestra embocadura, estirar los labios y sobre todo masajear. Si está muy cansado el labio, muy dolorido, lo que sí tenemos que echarnos es una especie de crema refrescante para que esa sensación de frescor nos relaje. Pero sí que hay que estirar también al finalizar la jornada de estudio. Esa es la pregunta de Germán. Alex Méndez me dice que ¿qué tipo de calentamiento hay para el trombón alto? Exactamente igual que para el trombón tenor, exactamente igual que para el trombón bajo, exactamente igual que para una trompeta. Cada instrumento es diferente. Lo único que pasa es que el trombón alto lo utilizamos, los que estudian el trombón tenor utilizan el alto. Sabemos que el alto es un instrumento que cansa muchísimo. Por lo tanto, ese calentamiento que hagamos en el trombón alto debe ser un poco menor. Un poco menor porque tenemos que continuar nuestro estudio con el trombón. Por lo tanto, vamos a hacer siempre un calentamiento más pequeño, mucho más reducido, ¿vale? Otro día hablaremos del trombón alto en otra de las clases. Por lo tanto, hoy solo os puedo decir esta parte, ¿no? Cristian Alan me dice que ¿cuántas horas recomienda estudiar cada día? Pues en función de tus objetivos, de donde quieras llegar. Si tu objetivo es tocar muy bien el trombón, depende también de tus cualidades, de tus habilidades y evidentemente todos los trabajos hay que hacerlos bastante completos. Por lo tanto, yo en mi vida profesional llevo muchos años y yo tengo una media de 2-3 horas, hay días que he hecho 1 hora, hay días que he hecho 2, pero una media siempre de 2 horas, 3 horas. Si eres estudiante, debes echar 3-4 horas. Si eres estudiante de los últimos años de carrera, tienes que echar 4-5 horas. ¿Por qué? Porque hay mucha técnica que trabajar, hay muchísimo ejercicio, muchos métodos, mucho repertorio, muchas obras, y para ser un buen trombonista necesitamos trabajar bastante. Por tanto, hay que echarle muchas horas. ¿Cuántas? Pues depende de las que tú necesites. Mínimo 2-3 horas diarias hay que echarlas, ¿vale? Si eres el más jovencito, si tienes una edad entre 10-15 años, pues 1 hora es suficiente, o 1 hora y media. Pero ya en unos estudios superiores, en la etapa ya última de la carrera, necesitamos estudiar mucho el trombón, muchas horas. Bien, ya nos hemos pasado un poco de tiempo, ya voy a intentar cerrar esta clase, hacer un resumen. La última pregunta de ¿cuál es la próxima clase? Pues os recuerdo que la próxima clase es el próximo miércoles a las 5, hora española, de manera que todo el mundo se tendrá que conectar en esta clase a esa hora, en la hora española. 5 de la tarde todos los miércoles durante todo el año, todo el curso, hasta el próximo mes de junio. Como decía al principio, en todas estas clases voy a ir viendo diferentes contenidos que vamos a trabajar en 1 hora de clase. Intentaremos también conectar con vosotros para tener todas vuestras preguntas, todas vuestras inquietudes y, como he dicho también en el principio, los contenidos que vamos a trabajar en esta próxima clase estarán colgados en mi blog el próximo lunes o martes para que podáis descargarlos y ya tener una lectura de lo que vamos a trabajar, para que aquellos que quieran trabajar en ese momento. También, si alguno tiene más inquietudes o algún problema, me puede mandar un correo electrónico o me puede mandar por Facebook un audio, mejor un audio porque eso es mucho más directo, y yo le intentaré resolver la cuestión directamente y personalmente a él.
hay muchísima gente que me pregunta muchas cosas y hay veces que no doy abasto en contestar a tanta gente. Por lo tanto, disculpar si hay algunos que se me pasa y no os contesto y en la medida posible intentaré contestar a todo el mundo. La próxima clase, como decía, es el próximo miércoles y el contenido de la próxima clase va a ser exclusivamente el entrenamiento. Hoy resumimos que yo diferencio entre calentamiento y entrenamiento. Yo utilizo 3 horas de estudio, pues la primera hora utilizo 10 minutos para calentar, para estirar el cuerpo, todas las articulaciones, todas las partes del cuerpo, la respiración, la vibración, la boquilla, el up sound, y son 10 minutos. Cuando ya pongo mi cuerpo en funcionamiento, en marcha, pues empiezo con el instrumento y hago otros 5 minutos de varios ejercicios para encontrarme perfectamente con el instrumento. Y ya, cuando haya pasado esos 10-15 minutos iniciales y yo ya me encuentre perfectamente activo, la mente, el cuerpo, la respiración, la embocadura, el aire, el sonido y todo, entonces paso ya al entrenamiento, que será 1 hora aproximadamente, donde haré 10 minutos de escalas, 10 minutos de flexibilidad, 10 minutos de agudos, de diferentes ejercicios que necesite en ese momento. Por lo tanto, el entrenamiento ya haremos un ejercicio mucho más concreto de más tiempo de duración, ¿verdad? Por lo tanto, el entrenamiento siempre es más largo que el calentamiento. Y una vez que termine el entrenamiento, pues ya pasaría a una fase de estudio. Estudiar el repertorio, las obras o el método, el Arban, el Bordogne, el Rochut, cualquier método, y ya es un estudio puntual de cada una de las materias que necesito. ¿Vale? Bien, simplemente agradeceros a todos que estéis ahí viendo esta clase y nada, nos vemos el próximo miércoles en una próxima conexión en este canal de Facebook de mi página y nada, lo que sí os pido también es que lo difundáis, que lo compartáis con todo el mundo para que esta clase llegue al máximo número de gente y que hay mucha gente interesada pero no sabe que esta clase se está dando oficialmente al mundo entero y que vosotros podéis aprovechar y contactar conmigo para cualquier duda que queráis. Nada más, muchas gracias y hasta el próximo miércoles. ¿Vale? Chao, hasta luego.